Bueno, ahí ya estamos grabando. Bueno, contame, ¿conoces algo de eneagrama o nada? ¿Te interesa por algo en particular? Sí, algo conozco, más bien de leer, ¿eh? No de estudiar nada, Está de leer, bien. sí, sí, o de ver. Y bueno, siempre me interesó y digo yo, bueno, ahora llegó el momento de aprender, ¿no? Para llevarlo para mi vida. Bueno, buenísimo, sí. Es una herramienta de autoobservación y de autoconocimiento muy, muy buena, ¿sí? Bueno, yo armé una presentación para ir explicándote un poco de qué es el curso, ¿sí? Luego después, si hay algo que yo no respondí, me lo preguntás, todas las dudas que tengas, ¿sí? Bueno, sí, sí. Bueno, voy a compartir pantalla y vamos a arrancar aquí. Bueno, primero contarte, ¿sí? Que yo pertenezco a Espacio Dharma. Espacio Dharma es donde se hace yoga y se hacen terapias complementarias. Estamos en Guillón, ¿sí? Las terapias complementarias, los cursos los doy yo. Y en este caso vamos a hablar de lo que es el curso de Eneagrama, ¿sí? Eneagrama de la personalidad, que tenemos la versión online y la versión presencial, la modalidad, ¿sí? Un poco mencionando al instituto, ¿sí? Después voy a mencionar las certificaciones, porque somos un instituto que da certificaciones con validez nacional y validez internacional, ¿sí? Bien. Bueno, este es el curso en el cual voy a hablar ahora. Bueno, este es el programa, ¿sí? Yo después, si querés, te lo envío. Estos son algunos de los temas que se hablan, que se ven, ¿sí? Obviamente no voy a hablar sobre cada uno de esos porque justamente por eso lleva un tiempo, digamos, ver cada uno, estudiar ¿sí? Cada tema. Bueno, primero vamos a comenzar con una definición, ¿no? ¿Qué es el eneagrama y para qué sirve? Bueno, el eneagrama, yo después a continuación, bueno, aquí hay en esta diapositiva hay un diagrama, ¿sí? Un gráfico, que esto es el símbolo del eneagrama, ¿sí? Bueno, describe 9 tipos psicológicos, ¿sí? 9 modelos mentales básicos, ¿no? Muy básicos. Tienen una etiqueta, ¿sí? Tienen un nombre. Obviamente hay combinaciones, porque si no, solamente habría 9 tipos de personalidad y ya está. Y sin embargo, las personas somos muy diferentes entre nosotras y también hace la diferencia quien haga un trabajo interior, ¿sí? Quien se meta en su sombra para sacar su mejor luz, ¿sí? Bueno, todos tenemos un poquito de cada uno. ¿Por qué? Porque ese diagrama del eneagrama, ¿sí? Ese dibujo, ese gráfico representa la psique, la mente, ¿sí? Cuando hablamos de psique, cuando hablamos de mente, también estamos hablando de alma, ¿sí? Entonces, cuando estudiamos el eneagrama, todo nos resuena, porque todos tenemos un poquito de cada uno. Sin embargo, hay un eneatipo, ¿sí? Los tipos psicológicos se denominan eneatipos. Hay uno que predomina en nosotros. Y es desde ese eneatipo, desde ese filtro, podríamos decir que nosotros vemos nuestra realidad, ¿no? Vamos viendo nuestra realidad, tenemos una forma de sentir, una forma de actuar, una forma de pensar en particular, ¿sí? Entonces, podríamos decir resumidamente que el eneagrama es un mapa de la personalidad. Pero como todo mapa, ¿no? El mapa no es el territorio, ¿sí? Yo puedo tener un mapa de Buenos Aires, pero hasta que yo no esté en Buenos Aires, ese mapa simplemente es algo en lo cual me puede orientar, me puede guiar, pero la realidad es, ¿no? El territorio en sí. Podríamos decir que sirve como una herramienta de autoobservación, de autoconocimiento, una herramienta en la cual me permite
conocerme a mí misma, y cuando me conozco a mí misma, ahí puedo conocer a los demás, ¿sí? Porque a veces, de una manera inconsciente, solemos pedirle al otro que haga o que actúe de una manera en la cual, al tener un tipo de personalidad diferente, obviamente chocamos, ¿no? O por ahí me llevo bien con otra persona, no necesariamente porque sea igual a mí. Pero esto es importante tenerlo en cuenta porque para poder conocer a los demás, primero tengo que conocerme a mí misma. Cómo funciono, cuáles son mis virtudes, mis detrimentos, mis defectos, trabajar sobre eso, asumirlos más que nada. No se trata de cambiar y ser alguien positivo, sino el hecho de hacer funcional algo que descubrí en mí, positivo o negativo, ¿sí? Básicamente es eso entonces, ¿sí? Sirve para conocerse, para indagarse y para también trabajar las relaciones con los demás. Esto no importa, ¿sí? En qué ámbito yo utilice el eneagrama. Por supuesto, si lo utilizo, ¿no? Yo, por ejemplo, que soy terapeuta, me ha servido mucho para, en la consulta, ver qué tipo de personalidad tiene. Pero la verdad que no siempre fui terapeuta y cuando conocí el eneagrama, que lo conocí, que lo estudié, mejor dicho, porque lo conozco desde hace más de 10 años, lo estudié en 2016, hice 2 formaciones con respecto a eneagrama y lo que sucede es que cuando trabajaba en un lugar en relación de dependencia, también me sirvió para relacionarme mejor con mis compañeros, no sé, con mis jefes, ¿sí? Entonces, esto puede ser aplicado y puede hacerlo cualquier persona que, a ver, que todos estamos inmersos dentro de una sociedad, dentro de una manada en donde hay otras personas y nos relacionamos, ¿sí? Bueno, este es el símbolo que en la otra diapositiva estaba un poco más chico. Es un símbolo porque obviamente cuando estudiamos el eneagrama estudiamos sus partes, ¿no? Como por ejemplo, estas líneas que conectan con cada uno de los eneatipos, ¿sí? Con cada uno de los modelos mentales. Entonces, si el 1 está en relación con el 7 y con el 4, ¿sí? Así como el 7 está en relación con el 1 y con el 5, es porque también tiene una información. Entonces, este tipo de líneas o el círculo, que podríamos decir es la totalidad, es toda la psique, ¿sí? Tiene que ver con una ley, el triángulo tiene que ver con otra ley, y estas que son las hexadas, ¿sí? También son, después las vamos a ver por separadas en el curso, si decidís tomarlo, se estudia eso para entender qué es lo que significa esa línea. ¿Por qué? Porque cuando yo estudio el eneagrama, sí, obviamente en internet nosotros podemos encontrar, hay un montón de información de lo que yo quiera, es decir, el que no encuentra es porque no busca realmente hoy por hoy. Entonces, sí entender que puedo ver todos los eneatipos, de qué se trata cada uno, en internet hay mucha información, ahora hay una información más profunda en la cual habla de cómo se va interrelacionando, interconectando todos los aspectos de la personalidad. ¿Por qué si yo soy un eneatipo 5, hay veces puedo tener características del 7 o del 8? Bueno, esto tiene que ver con estas líneas que se comunican, ¿sí? Ah, Tiene que ver con eso, ¿sí? Vos si querés hacerme una pregunta, no hay ningún problema que me interrumpas o que me digas. bueno, sí, sí. No hay problema para no ir tan rápido quizás, ¿sí? Pero bueno, eso es lo que a mí me permite saber, ¿sí? ¿Por qué tengo características de otro eneatipo que quizás no es el mío de base? ¿Sí? Yo tengo uno y nazco, vamos a decir, con ese eneatipo, aunque vamos a ver diferentes, vamos a decir, propuestas que algunas definen más en dónde, cómo se va eh, como estructurando, ¿sí? Configurando mi tipo de personalidad, ¿sí? Pero el tema de las líneas explica muy bien, o por ejemplo los eneatipos que están al lado. Si yo soy un eneatipo 5, quizás tenga una tendencia más hacia el 6 o también al 4. Eso se llama alas,
Ah, ¿Sí? Yo puedo hacer un 5 a la 4, un 5 a la 6, por ejemplo. Y también por estas líneas estoy conectada con el 7 y con el 8, ¿sí? Y así cada uno. Y mm, quizás el 5 sea muy opuesto al 2, ¿sí? Porque no tiene como mucha relación. En principio, bien. Eso es un poco para entender que este símbolo no solamente representa el eneagrama, sino que este símbolo tiene una historia en sí, ¿sí? O una explicación en sí del para qué es, ¿sí? sí, sí. Bien, entonces, ¿qué estudiamos en el curso? Vamos a ver, uno de los temas son las heridas primarias. ¿Por qué? Porque las heridas de rechazo, abandono, traición, injusticia, humillación, que son estas 5, ¿sí? También hacen que yo, como adulto, tenga un tipo de personalidad específico, ¿sí? Entonces debemos estudiar qué es el rechazo, cómo me afecta, ¿sí? A ver si quizás todos también tenemos un poco de cada una de estas heridas, ¿no? Casi siempre prevalecen dos. Hay una que por ahí puede estar muy marcada, perdón, o lo que puede suceder es que sí, tengo un poquito de cada una, todas me hacen ruido, ¿sí? Bueno, siempre hay una o dos que prevalece también, que más me identifico. Mm, Por lo general, el rechazo y el abandono son heridas más de la infancia, de los primeros años de vida. La traición, la injusticia pueden ser más de adulto, ¿sí? Aún así puedo vivir estas heridas desde un otro, desde un tercero, ¿sí? De papá hacia mamá, de mamá hacia papá, o hacia mis padres, ¿sí? Hacia un otro. Entonces puedo configurarme con este tipo de herida, ¿sí? Pero bueno, las más usuales para la infancia son rechazo y abandono. Bueno, a partir de estudiar estas heridas primarias, vamos viendo, las podemos asociar también con lo que es en el eneagrama. Estas serían como heridas que podríamos decir más de sensaciones, ¿sí? Yo con lo que el otro hace me siento rechazada o siento que es una injusticia, ¿sí? Desde el eneagrama también tenemos diferentes heridas de nacimiento o de los primeros años de vida. Lo que nosotros vamos a ver es como diferentes miradas. Una mirada freudiana también, o sea, de la psicología de Freud, en donde por ahí también lo que menciona, Freud habla un poco más de las etapas, ¿no? Etapa fálica, etapa anal, etapa oral, preoral, ¿sí? Eso también lo vemos como para entender que quizás hay algún eneatipo o algún tipo de personalidad en el cual se fue formando, ¿sí? Si hablamos de una etapa preoral, estamos hablando de una etapa de cuando yo estuve en la panza de mamá, ¿sí? De una vida intrauterina. En cambio, una etapa oral es los primeros meses del nacimiento, ¿sí? sí. Entonces, esas diferentes etapas, hay como diferentes versiones. Hay algunos que dicen que nuestra personalidad se va configurando con el nacimiento, otra que se va configurando con los primeros años de vida, es decir, hasta los 7, 9. Bueno, hay diferentes miradas, para mí todas sirven, porque podríamos decir que de chicos todavía no estamos configurados del todo, ¿sí? Pero hay veces en niños pequeños se pueden ir observando, ¿sí? Que ya tienen como una tendencia a actuar de determinada manera. Bueno, hay que ver si eso después prevalece, ¿sí? Todo depende también el ámbito en el cual yo me crié, ¿no? ¿Qué es lo que activé en casa? ¿Qué es lo que pasó en casa? ¿Dónde nací? Eso también me puede condicionar de alguna manera. Puede condicionarme, pero no definirme, ¿sí? Esto es como una carta natal, es decir, yo pueden haber varias personas que nazcan en el mismo horario, en el mismo lugar, y lo que es el entorno, ¿sí? Va a marcar la diferencia. No va a ser, Mm, ¿sí?
O puedo nacer en el mismo horario, pero diferente lugar, y eso también puede marcar alguna diferencia, ¿sí? O sea, por más que tenga cosas parecidas o que, no sé, sea un eneatipo 5, no todos los 5 vamos a ser iguales, ¿sí? Bueno, luego también estudiamos lo que es el cerebro triuno. El cerebro triuno habla de un cerebro reptiliano, de un cerebro límbico y un cerebro neocortical o el neocórtex, ¿sí? Aquí en el dibujo que yo agregué al costadito, lo que muestra es la localización, ¿sí? Porque este cerebro triuno es el cerebro, la fase material del cerebro, es decir, el cerebro como órgano, Mm, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mente es abstracta. Una cosa es la mente y otra cosa es el cerebro, ¿sí? Tenemos que hacer esa diferenciación porque la mente es la que interpreta un poco y está más dirigida por el neocórtex, es decir, por la parte más externa del cerebro y de algún modo también es la parte más moderna de nuestro cerebro, ¿sí? Luego mm, tenemos el cerebro límbico, que se encarga de las emociones, hay diferentes partes, ¿sí? Por ejemplo, en lo que es, esto no lo vamos a ver mucho en profundidad, lo vamos a ver más desde la mente, ¿sí? sí, Pero sí. aprovecho para explicar que el cerebro neocortical, ¿sí? Es todas las diferentes cortezas, ¿sí? Tiene una palabra que ahora no la recuerdo, y que está dividido por partes también. Pero, por ejemplo, el cerebro límbico está la amígdala, el hipocampo, ¿sí? Hay diferentes, el cíngulo, ¿sí? Hay diferentes partes. Para el cerebro reptiliano tenemos el tallo cerebral, el cerebelo, ¿sí? Son partes bien concretas de nuestro cerebro y que todas las tenemos, ¿sí? Mm, Después veremos la parte mental, por así decirlo, la parte abstracta, que es más de cómo funciona la mente, aunque yo prevalezca en mí el cerebro reptiliano, ¿sí? sí, sí. Mm, Bien, entonces, ¿por qué vemos estos tres cerebros? Para entender las tríadas. Es decir, en el eneagrama nosotros vamos a ver diferentes divisiones. Y las tríadas es una primera división a grandes rasgos. Esto quiere decir que para los que eh, predomine su cerebro reptiliano, vamos a tener la triada del instinto. Es decir, vamos a tener tres eneatipos, ¿sí? Que plasmen, por así decirlo, que describan esto de lo instintivo, de lo visceral, ¿sí? Que está más dominado por el cerebro, ¿sí? Reptiliano. De la misma manera tenemos para la triada del sentimiento, ¿sí? Hay eneatipos que van a ser más emocionales. Con la triada del instinto, esos eneatipos son más viscerales. Con la triada del sentimiento, esos eneatipos van a ser más emocionales. Y con la triada del pensamiento, vamos a tener personas más mentales, más racionales, ¿sí? Es decir, no es que yo, por ser, ¿sí? Un eneatipo 5 que está aquí, ¿sí? En esta triada, 5 y 6 son los que pertenecen a la triada del pensamiento, ¿sí? No sienta o no haga, ¿sí? Cuando hablamos de lo visceral, estamos hablando del hacer, del ejecutar, del accionar. Entonces, voy a tener una manera particular como 5 de actuar y de conectarme con las emociones, a diferencia que un eneatipo más emocional o que un eneatipo más visceral, ¿sí? Entonces, aquí tenemos a los eneatipos. Estos eneatipos acá son etiquetas, obviamente. Desde el ego tienen etiquetas. El eneatipo 1 puede ser el reformador. Bueno, si buscas en internet, puedes ver que el 1 puede tener diferentes.
cualquier eneatipo puede tener varios nombres, ¿no? El reformador, el perfeccionista, ¿sí? Quizás algunos tienen como más nombres, ¿sí? No sé, por ejemplo, el 4 se puede encontrar como el artista, el especial, el individualista, como dice acá. Por ahí el 2 es el ayudador y casi siempre se encuentra con ese nombre, ¿sí? Pero bueno, básicamente son etiquetas. Es importante entender que estas etiquetas no es que el eneagrama lo que permite es encasillarte en alguna etiqueta, en algún lugar, sino que nos muestra dónde estamos ya encasillados, en dónde estamos funcionando. La idea no es para quedarme bien, yo soy un 5 y soy un investigador, o soy una persona aislada, que es la característica que tiene el eneatipo, en el eneatipo 5. Entonces, es para ver dónde está, pero no para quedarse ahí. Porque si no, justamente lo que estoy haciendo es reafirmando esa casilla, ¿no? Me enfrasqué, me quedé ahí, ¿sí? No, el eneatipo tiene títulos, tiene etiquetas, pero esa etiqueta, digamos, puede, a ver, describirme una parte de mí. Ahora, esa parte de mí puede ser la entrada a que yo me conozca mucho más, ¿sí? Entonces, como dijimos, estos son los 9 eneatipos con estas etiquetas, con esos números, y luego está separado por triadas, ¿no? Por la triada, es decir, aquí tenemos los viscerales, con el 1, el 9 y el 8, el 2 y el 3 son los emocionales, el 5, el 6 y el 7 son los mentales. Entonces, vamos a hablar un poquito de cada uno, como para entender de qué se trata, ¿sí? Aquí yo fui cambiando los nombres y vamos a comenzar por la triada visceral. Como triada tienen determinadas características que luego vamos a ver, yo lo agregué aquí, cada eneatipo, qué características tienen específicas, ¿sí? Pero si hablamos de la triada visceral, estamos hablando de que predomina el cerebro reptiliano y que se va a expresar en tres tipos. O sea, el tipo 1 o eneatipo 1, el 8 y el 9. El 1 es el perfeccionista, el 8 es el desafiador o el jefe, el líder también. El eneatipo 9 es el pacificador, el pacifista, el conciliador también. Entonces, como triada tienen estas características. Falta de serenidad, buscan libertad e independencia e imponerse ante los demás. Tienen agresividad y represión. Esto quiere decir que están más en contacto con la ira, ¿sí? Pero bueno, como triada tienen estas características, cosas que en el curso lo que vamos viendo para poder identificarnos, más allá que en internet hay un montón de test gratuitos, largos, cortos, simples, un poco más entreverados, sí, esto me permite ver qué palabras me resuenan. Entonces acá ya tenemos como una primera punta que me muestra, ¿sí?, qué es más lo que me resuena, ¿sí? Y haga que yo me identifique con un eneatipo en particular o con una triada en principio. Como que vamos a ir limando, vamos a ir de lo macro a lo micro. Bien, luego tenemos la triada emocional. Tenemos el eneatipo 2, el ayudador, el eneatipo 3, el triunfador, y el eneatipo 4, el artista o el especial. Bien, estos tres pertenecen a la tríada emocional y como tríada tienen estas características. La aprobación de los demás, les importa el qué dirán, tristeza y vergüenza pueden ser sus emociones que prevalecen, ¿sí? Porque realmente todas las emociones están en nosotros, pero cuando hablamos, ¿no?, de que hay una emoción, así como podemos decir la ira en los viscerales,
Estamos hablando de cuando estamos en conflicto. Cuando estamos en conflicto, cuando estamos en estrés, es eso lo que sale a la luz, ¿no? No, porque no es que yo, a ver, puedo estar en algún momento triste o enojada, pero no dura la mayor parte del tiempo, ¿sí? Quizás hay algo que me mantiene en esas emociones. También la bajo autoestima es una característica de esta triada, ¿sí? Por eso necesito que el otro me apruebe. Em, sí, otra cosa que puedo añadir es que es más fácil reconocer a alguien en su eneatipo cuando está en el ego, porque cuando tiene todo más integrado o la persona ya ha hecho un trabajo interior, es como que es un poco más complejo ver, ¿sí?, hacia dónde tira. En cambio, por el ego podemos identificar más fácil, ¿sí? Porque vamos a ver también en el curso lo que se llaman descarriladores. Y el descarrilador es lo que a mí me permite ver lo peor que hay de cada uno de ese eneatipo, ¿sí? Bueno, y luego tenemos la triada mental. Con la triada mental tenemos el eneatipo 5, el investigador, el eneatipo 6, el dubitativo, el leal, el miedoso también. Eneatipo 7, el entusiasta. Bueno, esta triada, ¿sí? Habíamos hablado que la visceral se identificaba con la ira, digamos que la emocional con la tristeza, la vergüenza. La triada mental se identifica con el miedo, ¿sí? Puede ser la emoción que más prevalezca de una manera u otra, ya sea por oposición o por oposición digo bueno, de cosas de hacer igual por miedo, ¿no? Actuar quizás de una manera exagerada para la otra polaridad. Bueno, estos buscan apoyo y orientación, hay miedo, inseguridad, falta de confianza y conflicto con la incertidumbre. Entonces, a veces, ¿no? Estas palabras son bastante clave como para poder identificar a la persona de qué eneatipo es. Después vamos a ver si es su eneatipo base o es un descentramiento. Esto lo vamos a escuchar bastante, esto de estar centrado o descentrarse. Entonces, la persona va con esas líneas en la cual se comunica el símbolo del eneagrama, vamos a ver que a veces yo puedo estar hacia mi descentramiento, ¿sí? O sea, no estar centrado, pero no es mi eneatipo, ¿sí? De base. De última, solamente nosotros o la persona se puede identificar y decir qué eneatipo es. Nosotros sí podemos acompañar, podemos ver, observar y acompañar a alguien a que se descubra, ¿sí? Podemos hacerle determinadas preguntas para que descubra, ¿no? De una manera terapéutica, por así decirlo. Pero queda en la persona que se investiga a sí misma, porque si no estaríamos diciendo, bueno, vos sos un 1, vos sos un 8, y estaríamos otra vez metiendo y encasillando a la persona. Y no se trata de eso, ¿sí? Obviamente, vamos a decir, en este ejemplo que yo puse, si yo trabajo en un ámbito de relación de dependencia y conozco el eneagrama, a ver, no voy a definir, bueno, vos sos así, así, pero quizás en el trato, ¿no? Porque el otro quizás no hace un trabajo personal. A ver, en ese trabajo en el cual yo puse el ejemplo, la verdad que muy pocas personas hacían un trabajo interior. O sea, sí yo podía observarlos porque estaban en el ego. Pero bueno, no se trata de decirles cómo son, ¿no? Sino el tema de que en esto de trabajar, cómo me relaciono, por ahí me ayuda a mí a relacionarme mejor, pero siempre parte desde mí. Bien, ¿cómo vamos hasta aquí? Bien, qué interesante que es, ¿eh? Es muy, muy interesante.
Es muy profundo también, parece, ¿no? Como Sí, sí, porque profundo. para Ujú. conocerse uno y también es lo que me gusta lo que decís, es como para ver al otro también, porque a veces decimos de cierta persona, ¿por qué hace esto? ¿Por qué no? Determinadas cosas, y Tal ahí cual. estás entendiendo que es la personalidad de ellos, o sea, ¿no? El número, no sé cómo decirlo, que Es su tiene tipo de cada, personalidad, claro, sí, 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 claro, sí, sí, totalmente, sí. totalmente. Bien. Bueno, ahora vamos a ver un poquito de cada uno. Palabras claves, ¿sí? Bueno, aquí tenemos al reformador, eneatipo 1, ¿sí? Es idealista, de sólidos principios, ético, concienzudo, fuerte, sentido del bien y del mal, ¿sí? Temen cometer errores, organizado, ordenado, meticuloso, crítico, perfeccionista, rabia, impaciencia. Acá vamos viendo palabras positivas y palabras no Mm, negativas. De todas maneras, yo puedo ser un perfeccionista y no necesariamente eso es una cualidad. Sí, quizás para una persona, un empleado perfeccionista sirve. Ahora, una persona perfeccionista como pareja y no es lo mismo. Eso también es lo que vamos a ver. Vamos a ver cómo cada eneatipo es desde el trabajo, desde el amor, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede tener un buen sentido, ¿no? De lo que es el orden, de la crítica, pero también pasarse, ¿sí? Hacia el otro extremo. Esto quiere claro. decir que vamos a ver, con cada eneatipo vamos a ver su lado sano, su lado insano y su lado promedio, ¿sí? Es decir, cada eneatipo va a tener como niveles, ¿sí? Esos niveles es lo que vamos a estudiar. Por eso hay tantos tipos de personalidad, por eso hay tantas diferencias con un eneatipo 1, con otros eneatipos. ¿Por qué? Porque hay como varios niveles, no podemos definir que quizás de cada uno yo no me identifique con todo. Es decir, este ejemplo que yo pongo de ser eneatipo 5 es verdad, soy un eneatipo 5. Ahora, el eneatipo 5, hay cosas en las cuales yo me identifico y otras no, ¿sí? Y me identifico con otros. Ahora, si yo voy a internet y hago un test, voy a ver que hay porcentajes, ¿sí? Un test no te dice qué eneatipo sos, pero te dice los porcentajes. Y por ahí, para decir un ejemplo, no sé, del 5 puedo tener 75%, del 4 puedo tener, no sé, un 62%, del 6 un 70%, y eso me da un poco la base de que soy un eneatipo 5, quizás, ¿no? Con ala 6. Ahora, yo me identifico con ambas alas, ¿sí? Entonces, o por ahí el test te dice, bueno, y tenés un 40% del eneatipo 2, ¿sí? Entonces, esos tests te dice el eneatipo que sos, pero también te dice cuánto tenés de cada uno, ¿sí? Del otro. Sí, sí. No sé si lo has hecho. No, 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 no lo hice. Ok, bien. Bueno, son gratuitos, están en internet. Pero bueno, una cosa es hacer un test y ver qué porcentaje me salió por esas preguntas que yo respondí, que son más de 130, si mal no recuerdo. Y otra cosa es, bien, soy un eneatipo 5, me voy a meter a trabajar sobre eso para conocerme y para descubrirme. Eso hace la diferencia, ¿sí? Si no me quedo ahí. Entonces, ese es un poco el error en el que se puede caer por el solo hecho de hacer un test y conocerse. Ah, sí, soy un 5. Listo, y me quedo ahí. Bueno, volviendo a esto, con el eneatipo 5, entonces, sí, puede haber, obviamente, esto de ser moral también puede ser tan moralista, en el cual puede ser muy, muy duro, muy severo, ¿sí? El eneatipo 1. Entonces, sí, es moral, sí, ahora puede tener un sentido del bien y del mal, pero también cree o de manera inconsciente que es el dueño de la verdad, ¿sí?
Y eso también no es flexible. Bueno, y como dijimos, el 1 tenía que ver con la tríada visceral. Yo acá los puse en orden por número. Y acá tenemos el 2, el ayudador. ¿Sí? Bueno, ya el nombre dice bastante. Altruista, preocupado y orientado a los demás. ¿Sí? Amor incondicional, comprensivo, sincero, bondadoso, amistoso, generoso, abnegado, sentimental, adulador, necesidad de intimar con los demás y hacer cosas por ello para ser necesitado. No cuida de sí mismo y sus necesidades. ¿Por qué? Este eneatipo, es decir, no hay ningún eneatipo mejor o peor que el otro. Pero ¿qué pasa? El eneatipo 2, vamos a decir, a diferencia del 8, es como si el eneatipo 2, aunque esté en el ego y esté desde su parte negativa, es como que solemos o suelen, esto se los hago, ¿no? Le hago la pregunta a toda persona que estudia, porque no se ve como una mala persona. A ver, el lado negativo del ayudador es un poco de metiche, de meterse, de intrometerse en la vida de los demás, ¿sí? ¿Por qué? Porque termina no controlando la vida de los demás, pero quiere ayudar o quiere estar, necesita tanto el contacto que se vuelve una persona tan preocupada que descuida sus necesidades porque cree de manera inconsciente, algunos en el tipo 2, que el otro le va a solucionar esa necesidad. ¿Sí? Entonces quizás puede volverse como muy encima de la persona y aún la persona va a decir, pero no es mala persona, solamente que es un poco metida. Bueno, a ver, sí es una parte negativa. Pasa que, bueno, también en nuestra sociedad estamos acostumbrados a tener que ayudar, a dar una mano, ¿sí? Entonces, quizás en otro tipo de sociedades, ¿no? Esto se vea diferente, pero acá es como, al menos con lo que yo consulto con las personas que hacen el curso, no sé, parece que, bueno, no es mala persona. En cambio, el 8, ahora lo vamos a ver, su lado negativo es fuerte, ¿sí? Es muy fuerte, es muy extremista. Entonces, sí, ahí decís, bueno, pero es una mala persona, ¿sí? Siguiendo con la tríada emocional, vamos con el triunfador, ¿sí? El eneatipo 3. El eneatipo 3 es adaptable, orientado al éxito, seguro de sí, atractivo, encantador, ambicioso, competente, enérgico, muy motivado por su progreso personal, preocupado por su imagen, adicción al trabajo. Una de las características, porque también puede ser que no sea adicto al trabajo, pero sí adicto a tener un puesto quizás de trabajo. O sea, es competitivo, tiene un título, pero no por eso quiere decir que trabaje mucho, ¿sí? Quiere ser modelo para otros, esto es el típico o la típica modelo, ¿no? La imagen es todo, ¿sí? Entonces, tengo que trabajar mi cuerpo, no puedo salir sin maquillaje, aunque vaya a comprar a la verdulería, ¿no? Tengo que salir peinada. Entonces, el eneatipo 3 no le gusta el fracaso, ¿sí? Puede ser muy motivador, obviamente, ¿sí? Muy motivador, muy de querer llevar, pero también puede ser esto de muy competitivo, de como aplastar a los demás, ¿no? En pos de alcanzar sus propias metas, ¿sí? Después vamos a ver, obviamente, de qué se trata un poco, ¿no? ¿Qué es lo que hay en el eneatipo 3? Que puede ser como muy camaleónico también, es muy adaptable, ¿sí? A cada una de las personas. Es como que si le hablo de eneagrama, le gusta el eneagrama, si le hablo de otra cosa, ¿no? Porque trata como de amoldarse, es muy vendedor, eso es lo que tiene el 3, ¿sí? Es muy vendedor, entonces quizás no sabe en profundidad, pero sí sabe
¿sí? Cómo llevar a la persona, ¿sí? Descubrirle su necesidad, este encantamiento, ¿sí? Que en principio es solo superficial. ¿Por qué? Porque la sombra, podríamos decir, lo negativo de este eneatipo es la falsedad, ¿sí? No hay mucho real ahí, porque lo real también es lo negativo. Claro. Bien, el último de la triada emocional tenemos el 4, ¿sí? Eneatipo 4, el especial, el individualista, ¿sí? Sus características son romántico, introspectivo, consciente de sí mismo, sensible, callado, reservado, demostrativo, ¿sí? A veces puede ser, yo conozco dos eneatipos 4 muy diferenciados. Una es mi hermana y que estoy en contacto, y otro es mi pareja. Y mi hermana es más callada y reservada, y por ejemplo mi pareja es más demostrativo, más de expresar. ¿Sí? Más de expresar de sus emociones, ¿no? Sus respuestas, su accionar es a través de las emociones, cómo se siente. Sincero, caprichoso, tímido, vulnerable, se siente defectuoso, incomprendido. Esto, perdón, esto también para ambos eneatipos, ¿sí? Es como que siempre le falta algo y se enfocan ahí. Obvio, yo al ser un eneatipo 5, con ala 4, me identifico también con esto, ¿sí? Porque hay veces enfocarse en lo que no hay, en lo que falta, es un gran problema, ¿sí? Mm. Y no en lo que se tiene. Todos, Moni, todos los eneatipos pueden tener dos, como el 4. Cómodos. Claro, vos recién dijiste que hay dos como eneatipo 4. Uno, el que, como decías, el caso de tu hermana y el caso de tu pareja. O sea, todos los eneatipos, el 1, el 2, no sé, el 9, o no, solo el 4. No, todos. Eso se debe a que, un poco lo que decía antes, el 4 tiene todas estas características que yo estoy mencionando, pero no todos los 4 se identifican con esto. Es Entendí, decir, entendí. yo puedo tener, es decir, son diferentes, bueno, porque justamente estoy en contacto con 4 que están muy cerca mío, ¿no? Sí, sí. Y que puedo conocerlos. Pero esto se trata de, es decir, yo soy un eneatipo 5, pero no tengo todas las características del 5. Hay que ver cuáles prevalecen en mí. Bueno, esto sucede, ¿no? En la cual decimos, bueno, ambos son eneatipo 4, pero ¿qué características tiene cada uno? Esa es la diferencia. Ah, Pero con todo sucede. Ponele que vayas conociendo a personas, ¿no? A tu familia. Y vayas viendo que hay dos eneatipos 1, dos eneatipos 2. Vas a ver que podés descubrir que tienen una misma base, pero que uno o el otro se expresan diferente. ¿Sí? Esa es la diferencia. sí, sí, ahí me quedó claro, sí. Bien. Bueno, autocomplaciente, creativo, artista, autocompasivo, ¿sí? Recordemos que las emociones que prevalecen son de la tristeza, de la vergüenza, y esta tristeza también puede llevarlos a ser muy, muy creativos, ¿sí? Tienen como, les falta un poco de estructura también, entonces necesitan esa creatividad, o están conectados con eso creativo, es la mejor salida que le pueden dar, ¿sí? Bien, y aquí comenzamos con el eneatipo 5, la tríada mental. Tenemos el investigador, ¿sí? El científico, es vehemente, cerebral, perpicaz, curiosos, concentrado, habilidades complejas, inteligente, independiente, innovador, obsesionados con sus pensamientos, ¿sí?
Esto, hablando desde un eneatipo 5, es como que hay veces, no me hablen, déjenme que piense, porque acá ya estamos hablando de una triada muy, muy diferente en cuanto a los emocionales. Y es que quizás los mentales pueden ser como un poco más fríos, ¿no? Porque ponen una distancia con el otro. Nerviosos, obviamente, ¿sí? Preocupados, porque la preocupación puede ser, si bien es una característica humana de los mentales, puede estar mucho más exacerbada, ¿sí? En el eneatipo, el aislamiento, la excentricidad, y es visionario también, ¿sí? ¿Por qué? Primero, porque el eneatipo 5 a veces como que se la pasa estudiando, ¿no? Nunca se siente preparado para algo. Entonces, de alguna manera, al estudiar tanto, si está conectado con esta parte positiva, vamos a decir, es como que puede prever a futuro qué es lo que va a pasar. Porque como le interesa el cómo, todo el cómo, entonces está como un poco, ¿no? Quiere saber cómo son las cosas, cómo se llegó a ese punto. Entonces puede, hay veces, como definir un desenlace, ¿sí? A eso le llamamos visionario. Ah, Puede ser también muy perfeccionista, como el uno, ¿sí? Porque como nunca se siente preparado hasta que no tenga una gran acumulación de conocimiento, no sale a la acción, le cuesta mucho pasar a la acción, ¿sí? No todos los eneatipos 5 son de estudiar, hay veces en internet una información se vuelca a que solo estudia o que es científico o que es, no sé. Bueno, puede ser, ¿sí? Obviamente el arquetipo del científico, pero no todos los eneatipos 5 se la pasan estudiando, ¿sí? Sí puede tener un gran poder de concentración porque como no necesita la conexión con el otro, ¿no? Y su mente no para nunca, ¿sí? Tiene como esa capacidad bueno, de concentrarse en algo, ¿sí? Bien. El dubitativo, eneatipo 6. Aquí estamos hablando de también de la triada mental, comprometido, orientado a la seguridad, digno de confianza, trabajador, responsable, nervioso, ¿sí? Muchas dudas también. La persona que tiene este eneatipo a veces es muy fácil como de descubrirla, ¿sí? Eh, por ejemplo, yo al ser terapeuta tengo muchas personas que tienen este eneatipo porque siempre necesitan como la orientación, ¿sí? Alguien que les diga, que les dé seguridad, ¿sí? Es también evasivo, cauteloso, indeciso, actitud defensiva, rebelde y desafiante, inseguro, desconfiado y apoyan a los débiles. Es muy curioso porque este eneatipo sí tiene dos eneatipos diferentes. Este sí. El resto estamos hablando de diferentes características, pero acá estamos hablando de alguien fóbico o antifóbico, ¿sí? O contrafóbico. Es decir, por este lado podemos tener personas como muy miedosas, ¿sí? En donde parecen como, a ver, como muy débiles, ¿sí? O por el otro lado, muy, muy miedosos, en el cual parecen los más corajudos, son los contrafóbicos. No sé si se entiende la diferencia, pero hay veces por el mismo miedo los hacen actuar de una manera en la cual alguien diría, yo no haría eso, ¿no? claro. En Sí, sí. cambio, desde el miedo actúan, desde una particularidad, es como que decir, bueno, se animan a todo, pero también de base está el miedo, ¿sí? Ah, mira Eh, vos. sí, estos sí se dividen en dos grupos, fóbicos y contrafóbicos, ¿sí? A diferencia de los otros. Después, bueno, son diferentes características. En realidad también con el 6 podríamos decir que son dos polaridades del mismo conflicto, de las mismas dudas, ¿sí?
Pero bueno, a otros los hace estar más reprimidos y a otros los hace como ir hacia adelante, ¿sí? El mismo miedo. Pero sí son muy leales. El eneatipo 3, el eneatipo 6 y el eneatipo 9 están interrelacionados porque hay un triángulo central que los comunica. Entonces, podríamos decir que el 3 está muy enfocado hacia la imagen y el 6 es como más transparente en ese sentido. No le preocupa la imagen, ¿sí? Bueno, y el último, el entusiasta, que tiene que ver con el mental. Estos son los más alegres, ¿sí? Los más alegres, los fiesteros, se puede decir. Es el eneatipo 7. Es productivo, ajetreado, actividad que lo agota, versátil, optimista, espontáneo, juguetón, animoso, alegre, práctico, desorganizado, indisciplinado, buscador de experiencias nuevas y estimulantes, superficial, impulsivo, agradecido y muy capacitado. El eneatipo 7 puede ser una persona que todo lo ve color de rosa o busca lo positivo en las cosas, ¿sí? No deja de ser mental y no deja de haber algún tipo de miedo, pero ese miedo hace que se contacte con cosas positivas. Por ejemplo, a ver, puede ser muy superficial porque a diferencia del 3, ¿sí? A diferencia del 3 es la falsedad, pero acá es más superficial. No le gusta la profundidad de lo negativo. Entonces, quizás si ve a alguien llorando o triste o mal por alguna situación, lo que hace es decir, vámonos, no sé, a una fiesta, vámonos a tomar una cerveza, es decir, sacar a la persona de ese lugar porque en donde se mete, ¿no? La otra persona que le hace de espejo, es como que esa persona se puede quedar eh, como, no quiere conectar con sus verdaderas emociones, ¿sí? Entonces, como siempre está buscando lo positivo, siempre tiene una agenda muy, aunque sea de trabajo, aunque sea de actividades, ¿sí? Pero, por ejemplo, tenerlo como pareja es, no sé, ir a comer, ir a bailar, ir al cine toda la misma noche, ¿no? Hacer muchas cosas. Y esto lo lleva, ¿no? Como a decir, bueno, está de fiesta en fiesta. Este eneatipo también es el que puede estar en contacto con lo que son las drogas, el alcohol, porque es la evasión, ¿sí? Después vamos a ver, cada uno tiene muchas características. Yo me voy acordando de las más positivas o negativas también. Y como positivo, esta persona cuando ya trabajó es una persona ya que baja. Ya no es ese ansioso que va corriendo aquí para allá porque hace 1000 cosas en el día, sino que se vuelve una persona agradecida que está en este aquí ahora y agradece aunque sea que sea un día de sol, ¿sí? Claro. Se vuelve más, en vez de superficial, ya está en los detalles y dice, qué lindo día hoy, qué bien me siento, ¿no? Está en contacto con eso. Esto es el eneatipo 7 también, ¿sí? Bien, y continuando con los eneatipos viscerales, tenemos al 8, ¿sí? El eneatipo 8 es el poderoso, dominante, visceral, ¿sí? Seguro de sí, fuerte, capaz de imponerse. Recordemos las características de la tríada visceral. Protector, ingenioso, decidido, orgullosos, dominante, al mando de los otros, retador, intimidador, problemas para intimar, heroico, ¿sí? El tema del eneatipo 8, ¿no? Vamos a imaginar a alguien que tiene una empresa o hay muchas personas que están en altos rangos, como por decir, por poner ejemplo, no sé, Trump, ¿no? Donald Trump. Este tiene ese tipo de personalidad, ¿sí? En el cual uno lo ve dominante, ¿no? Es como que nadie se atrevería a decirle algo, ¿sí? Esto tiene
tienen un tipo de personalidad muy, muy fuerte, ¿sí? Y a veces se puede denominar como una persona mala. Ahora, una persona, ¿sí? En su centro, en lo lado más positivo, sí, es un líder. Acá hay que diferenciar lo que es un jefe, que un jefe manda, domina y está sobre las personas. Y también puede ser en su lado positivo un líder que acompaña, que incentiva, ¿sí? Es una persona también muy protectora. Pasa que con esta fortaleza que tiene, a ver, a los que son de su entorno, si los ve como débiles, los protege. Pero cuando se encuentra con alguien que es igual o que puede ser alguien que lo desafía, ¿no? Se vuelve como alguien que ataca. Porque el 8 no pide permiso, el 8 castiga, ¿sí? El 8, si se siente intimidado, ¿sí? Lo que hace es imponerse sobre los demás y los castiga. Entonces, puede ser una persona que, llegado a un extremo, puede ser también un psicópata, ¿sí? Alguien que tiene algo patológico y que puede vengarse de las personas sin tener una razón, sin cuestionarse, solamente por el hecho de que se sienta de alguna manera, vamos a decir, no sé, intimidado, ¿no? Entonces se cree con ese derecho. Bien. Por último, tenemos el eneatipo 9, el pacificador, ¿sí? Bueno, este eneatipo, dijimos que los del triángulo central, que son los 3, los 6 y los 9, pareciera que no se parecen, ¿sí? El 3 al emocional, el 6 al mental y el 9 a los viscerales. En el curso vamos a ver por qué no se parecen, ¿sí? Lo que sucede acá con este que sí se llama pacificador y estamos hablando del 1 y el 8 que son muy viscerales, muy, que están en contacto con su ira, que quieren dominar a los demás, que quieren someter a los demás, ¿sí? Este es todo lo contrario. Este es como si fuera el Dalai Lama. Es el acomodadizo, humilde, conformista, demasiado, ¿sí? Se sobreadapta a las situaciones. Es confiado, estable, afable, bondadoso, niegan y eluden conflictos, desean la paz, es complaciente, demasiado pasivo, ofrece su apoyo, ¿sí? A diferencia del 2, este eneatipo que también, ¿no? Quizás puede como ayudar, pero es agresivo pasivo, ¿sí? Por ahí está ante los demás y por ahí los demás proponen algo y dice que sí, pero quiere decir que no. Entonces puede ser como una persona que no tiene ego, que no se sobreadapta tanto a las situaciones, que nunca tiene un sí, un no, claro. ¿Sí? Entonces, sí cuando se enoja y se enoja por todo, ¿sí? ¿No? Es como que larga todo lo que tenía acumulado y por ahí no es el momento, ¿sí? Y esto es porque le cuesta mucho decidir, le cuesta mucho, es como que ser diferente o decir mi punto de vista, es como que no se siente importante. Y al no sentirse importante, se posterga, se pospone a sí mismo y se corre y deja que los demás decidan, ¿sí? Entonces, lo que quieren evitar son los conflictos, ¿sí? Desean la paz. Entonces, para que haya paz es muy conciliador. Y está bueno, puede conciliar entre ambas partes porque escucha a los demás. Ahora, el tema no es ese. Eso está muy bueno. Lo que estaría bueno es que también exprese su punto de vista sin tener miedo a no ser querido, a no ser querida, ¿sí? Bien, bueno, estas son todas las características, ¿sí? Que tienen que ver con cada uno de los eneatipos, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí en cuanto a lo que es los eneatipos? Ahora voy a hablar más No, del curso.
Claro, no, no, la verdad que es todo muy, muy interesante y nada, y como uno va mirando para los costados y diciendo, tiene tal característica, tal. Claro, sí. Es Sí, sí, eso, sí. quedó mucho acá en lo que iba escuchando, así que no, es muy Claro. interesante, es muy Es interesante. imposible no identificarse porque Sí, una palabra u otra hacen, ¿no? Hacen ruido en nosotros. sí, sí, tal cual, Bien. tal cual. Bueno, voy a comentarte el curso, ¿sí? Sí, Bueno, yo lo estoy presentando de manera online o de manera presencial, ¿sí? ujú, A vos te interesa el online, ¿verdad? sí, sí, Ok, bien. Bueno, online tenemos clases semanales, son teórico-prácticas, no hay prácticas, ¿sí? Por fuera del horario de clase, ¿sí? A ver, yo puse 1 hora y media, 2 horas puede ser, pero a veces es mucha información, ¿sí? sí, Tampoco tengo muchas personas interesadas, esa es la realidad. Sí, yo acá le puse un horario de jueves de 18 a 19:30, pero si vos estás interesada en realizarlo, yo te puedo preguntar en qué horario querés, ¿sí? bueno, ujú, Si vos después me decís y arreglamos el horario. Tengo otra chica que esté interesada. Por ejemplo, si es este horario y te queda bien los jueves o los martes, para mí está bien, por decirte una idea. sí, Eh, y lo haríamos a través de Google Meet. Siempre las clases quedan grabadas, siempre se les envía el material, el PDF, ¿no? Libros también tengo para compartirles, pero bueno, eh, si estás interesada me decís en qué horario te queda bien y nada. Si, a ver, depende del horario, la otra chica se puede sumar o si no, también si estás dispuesta a hacerlo sola, por ahí estás interesada y igual yo lo voy a publicar, si cambia el horario, lo vuelvo a publicar para ver si se suma alguien, ¿no? La idea es compartir diferentes puntos de vista también, ¿sí? claro, sí, sí. Pero bueno, todo depende de lo que vos quieras hacer. Sí, sí, a mí Bien, la verdad que sí, que me interesa el curso, ¿viste? ok, bueno, bien. Em, bueno, la cuota para modalidad, te digo lo de modalidad online, ¿sí? La cuota es 18.000 pesos, ¿sí? Em, Abonando del 1 al 10, serían 3 meses, esto sería marzo, abril y mayo, ¿sí? El Sí, mismo valor para los 3 meses. Bueno, si se abona, sí tiene un recargo si es fuera del 10, ¿sí? O del día hábil siguiente. Y como es un curso que está certificado, que tiene validez nacional, ¿sí? Si la persona quiere optar, a ver, vos puedes hacer este curso sin rendir examen. sí, No es necesario que rindas examen porque, no sé, no querés tener un título. Si quisieras rendir examen y no tener una certificación de validez nacional, también puedes rendirlo y te emito un certificado común, digamos, sin esta validez. Ahora, el hecho de tener esta validez nacional o el de validez internacional, que es un poco más caro porque es en dólares el valor y este valor está especificado y son dos certificados diferentes, bueno, eso ya es otra cosa, pero es optativo, ¿sí? Sí puedes rendir el examen, digamos, lo que estarías abonando no es el derecho o lo que abona la persona, el derecho al examen, sino que lo que abona es la certificación, porque esto es lo que me cobra la Cámara, que es un ente en el cual la institución está anotada, está asociada y nos brinda, es decir, los cursos están verificados, ¿sí? Están aprobados y verificados. Son un grupo de profesionales que se dedica a todo lo que es la educación no formal en Argentina, darle una connotación más de formalidad, ¿sí? Eso es mm, lo que se encarga la Cámara Argentina. Lo que te permite tener un título, un certificado mejor, porque título no se llama, es que puedas entrar en un portal, ¿no? Tiene como diferentes beneficios que están dentro de la página de la Cámara Argentina, ¿sí?
Sí, sí. Pero bueno, todo depende del uso, ¿no? Si yo quiero conocer de esto y no quiero trabajar en mi consultorio con esto, quizás no necesite una certificación. El examen igual lo puedes rendir como para decir, bueno, ¿qué comprendí de todo esto? ¿Qué asimilé? ¿Sí? Sí, 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 está bueno. Claro, a veces está bueno el solo hecho de decir, bueno, voy a rendir para ver si lo que comprendí está bien, qué recuerdo, ¿sí? Y Mónica, el examen, ¿quién lo hace? ¿Vos lo haces o no? Sí, sí, yo. Mm. Casi siempre es la última clase, ¿sí? La última clase del curso. Por ejemplo, si arrancaríamos en marzo, vamos a decir que los jueves, y el 22 o el 29, que es jueves de mayo, jueves, ahí sería el Claro. examen. Sí, sí, lo tomo yo. Lo Ah, tomo bueno. yo, por lo general es multiple choice, 20 preguntas, nada, tienen un tiempo, una media hora, se hace online también, y es de todo lo que vamos viendo, ¿no? La teoría. Pero sí, 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 no es que, sí al estar asociada a la Cámara Argentina, tiene una validez, ese certificado, tiene ciertas formalidades, ¿no? Ahora, sí el examen lo tomo yo y nada, no, no cambia, sí, eso. Bueno, la Cámara Argentina, sí, para la formación profesional y la capacitación laboral se llama. La Cámara es la que expide, ¿no? La certificación con validez nacional. Como la Cámara está a su vez, ¿sí? Asociada con la OIEP, que es la Organización Internacional para la Educación Permanente, y la OIEP da las certificaciones internacionales. Vamos a decir que una persona se quiere formar acá con algún título y es del exterior, ¿sí? Obviamente le conviene esa certificación, ¿sí? Porque esto la avala en los otros países, ¿sí? Tiene un Claro. certificado. Pero bueno, esto todo es optativo, ¿sí? Obviamente tiene un costo, ¿no? Eso eleva un poco más, eh, pero bueno, siempre lo ofrezco como opción, todo depende de la finalidad de la persona, el objetivo. Bien, esta es una frase, ¿no? La creencia es para lo falso, lo que el conocimiento para la verdad. Entonces, muchas veces tenemos unas creencias que son erróneas, ¿no? Entonces, quizás el conocimiento a mí me permita conectar con la verdad de cada cosa. Esto un poco lo que vos decías, Raquel, ¿no? Decir, bueno, al final cuando yo me conozco a mí, conozco a otra persona, sé por qué actúa de esa manera, ¿sí? Entonces, ya no estoy como decir, bueno, es así y todavía sumo más cosas negativas, sino que lo conozco y lo puedo ver, o la conozco y puedo verla de otra forma, ¿sí? Sí, tal cual. Bueno, este es el logo de Espacio Dharma, ¿sí? Este es mi número de teléfono. Y nada, muchas gracias por estar, por escuchar, por participar. Bueno, yo, Moni, podría, por ejemplo, me gusta los jueves, eh, me gustaría Sí, la mañana, pero también digo, bien, si vos podrías ponerle la otra chica también que quiera hacerlo, o sí, podemos verlo por ahí un martes también, yo no tendría problemas en la semana, a la mañana mejor porque no está mi marido, entonces lo hago más bien. tranquila. Ok, voy a parar la grabación, ¿sí? Bueno.